Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia, en este acto tan sencillo, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. A la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarján José Marcelli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes y participando. Bien, si ustedes tienen la palabra, si que desean hacer alguna pregunta, alguna inquietud o alguna experiencia a compartir, adelante. Buen día, maestro. Muy buenos días. Maestro, buenos días, queridos hermanos. Maestro, en todas las eras hay un Cristo, hay un Pedro, hay un Judas. El Maestro Jesús fue crucificado físicamente. En esta era, el doctor de la Ferrier fue crucificado moralmente. ¿Nos puede compartir, por favor? Gracias. Sí, la vida se... A ver, en el universo hay un espectro extraordinariamente variado de posibilidades. Cada uno de ellos representa algo de la vida de Dios, algo de lo que tienes que integrar, aprender y algo de lo que tienes que dejar, desaprender. Siempre el muy sublime maestre decía, cuesta más desaprender que aprender. Y es cierto, quitarte una muleta, quitarte un acondicionamiento, no es tan sencillo, porque representa una inseguridad para el inconsciente. Deshacerse de algo con lo que se ha identificado no es fácil. Entonces, no es que sea la vía del martirio, pero es la vía de la liberación. Hay gente que se confunde con esos dos aspectos, la vía de la liberación y la vía del martirio. Tienes que estar por encima del martirio para que no sea martirio, aunque aparentemente por fuera se pueden parecer. Es necesario que el candidato sea difamado, porque no se debe doblar ni ver hacia atrás, siempre ve hacia adelante. En el camino, el hermano mayor nos reiteraba que esto es un camino probatorio, de pruebas, para ver si las pasas, a ver si has aprendido o para que comprendas que necesitas aprender algo más. Por ejemplo, cuando a mí alguien intenta hacerme daño, sobre todo en el tema de difamación, que ahora es muy fácil por las redes sociales y por otros medios. Una cosa es que esa persona lo haga con odio, con rencor, con venganza. Ese es su karma. Y otra cosa es que yo lo tome así, yo tomo simplemente, pues que y ahora conozco cómo opina y que tiene ciertos síntomas de falta de control y falta de interés sobre sí mismo. Tiene una larga historia que no es que justifique eso, simplemente lo comprendo o lo comprendo.
Entonces puedes ponerte por encima de las circunstancias y eso es lo que la vida te va poniendo de pruebas. Te pones a la misma altura de la prueba o trasciendes la prueba. Comprendes desde lo profundo el sentido que tiene la vida, que la vida es, recuerden al final de cuentas, una excusa para que Dios se conozca a sí mismo, un drama para que se vea todas sus infinitas posibilidades de sí mismo, para que yo también, como hijo de Él, pues, o hija de Él, aprenda a liberarme, aprenda a comprender el ser que hay en todo más allá de la forma. Los humanos tendemos a pegarnos muchos a las formas, a los personajes que yo les he dicho que hay que despersonalizar algo, un poco o bastante, porque el inconsciente y el subconsciente va a asociar a esos personajes historias que ya pasaron o aceptar nuevas visión de las cosas. Entonces, el hecho que el camino sea probatorio no quiere decir que sea de mártires, sino de seres humanos capaces de expandir la conciencia más allá de las circunstancias. Y a eso le llamamos iniciación tradicional. Un legado de cómo ver las cosas. El maestro, más allá de los conceptos que puede compartir, debe, si hay una conexión con el discípulo, discípula, puede transmitir una visión de cómo se pueden ver las cosas desde otro nivel. Cuando hay tormenta, la tormenta es de un nivel hacia abajo. Arriba de la tormenta no hay tormenta, hay luz, hay estrellas. Muchas gracias. Gracias. Ok, anda pensando en algo. Muy bien. Entonces, sí, las pruebas, pues posiblemente ya no son de tanta barbarie como de un madero, de clavos, de sangre, como esa película tremenda que hicieron hace poco. Ni me interesó ir a verla. Era demasiada, ¿qué diría? Amarillismo, la nota roja. No. Para mí lo más importante es que el Cristo caminó sobre las aguas y tenía esa capacidad de estar por sobre las circunstancias. Y además, inclusive, pudo estar por sobre la muerte. Qué camino tan extraordinario de haber recorrido para llegar a esa conciencia y legar esa experiencia en la humanidad. Es posible. No quiere decir que porque sea posible todo lo van a hacer. Ya, el día de mañana. No. Y por ver una película ya te hiciste, no. Es todo un camino extraordinario de referencias de lo que nace, de lo que muere y de lo que permanece. Y esas son las grandes lecciones de los altos grados de iniciación. Pero ya podemos en los bajos, en los grados de antes de tener algunas experiencias al respecto que nos van a ayudar más adelante a comprender estar por encima de las cosas y ver lo que no muere y sentir lo que no muere, vivir lo que no muere y dejar morir pues lo que hay que dejar morir. Conceptos, sentimientos, pensamientos, para tener unos mejores, no para deshacernos de ellos, sino para encontrar otro mejor, más claro, más ligado con todo el esquema de una cosmovisión completa. Es lo que yo puedo comentar esta mañana, reverendo. ¿Alguien más? Gracias, maestro.
Sí se confunde mucho el camino del mártir, del sacrificado, desde el ángulo del dolor y del apego a los sentimientos de la tierra, o el sacrificado porque, como decía el venerable Satrajas, el santo oficio, sacro oficio. Y entonces entramos a otro concepto de lo sagrado, lo que no muere, lo que siempre es, y no lo que está más allá de lo desconocido, que la gente le llama sagrado, pero no es así. Lo sagrado es lo sacro, lo secreto, lo oculto, pero por la conciencia. Pero cuando hay más conciencia, se puede ver en lo invisible, se puede comprender en lo invisible. Por ejemplo, cuando uno estudia matemáticas, guardando las distancias, uno hace operaciones aquí, en lo invisible, y podría hacerlo como se dice comúnmente con manzanitas y mangos, con cajas y con todo, ¿sí? Lo puedes hacer visible o lo puedes hacer en lo invisible. La mente te ayuda a tener un orden y una comprensión y precisión que no es necesario a veces tenerlo físicamente. Los grandes desarrollos de la física, de la química y de las matemáticas y de las ciencias que regulan el universo, la mayoría operan invisiblemente. Hay que desarrollar esa capacidad a través del estudio, la práctica y la certeza de que las cosas son así. Sí, don Constantino, adelante. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes. Maestro, ¿el alma se puede desintegrar? Sí, puede, sí, que es fácil, ¿no? Cuando las partículas ya no tienen sentido de estar unidas porque se autodestruyen, cuando alguien atenta con los principios básicos del respeto a la vida que se da en el sadomasoquismo o masoquismo sádico, cuando se hace un culto exagerado del dolor ajeno o propio, hay un desmembramiento. En psicología se le llama quiebre psicótico. Múltiples personalidades. ¿Y cuál queda de todas? Ninguna. Todas separadas. No están unidas ya. Y a esos, con lo que queda de como desintegrados se le llaman larvas astrales, como parásitos que quieren unirse con alguien pero no pueden, acaban matando todo lo que se pegan. El iniciado tiene que saber de eso para no enredarse y menos tener miedo a ello, tener un respeto porque les toca eso, desde lo más profundo de su inconsciente. Quieren salvarse y acaban ahogándose y ahogando al que les quiere salvar. Como aquella escena de que, pues si alguien se está ahogando y te tiras a salvarlo, pues te casi acaba ahogándote a ti. Algo similar a eso. No igual, pero muy similar. Entonces sí, en la vida, pero no es tan sencillo. La vida tiene muchos recursos y hay un ánimo extraordinario de sobrevivir. Pero cuando las personas degradan su vida y la vida de otros, desmembrando a otros o desmembrándose, eso es el masoquismo sádico, entonces sí se puede llegar a generar fracturas de las ligas que hay en el alma de las experiencias y se convierten en pedazos de larvas astrales que a todo lo que se le peguen tratarán de, por salvarse, acaban matándolo como el cáncer. Son como un cáncer. Yo le pregunto, si alguien, el cáncer son células de uno mismo, anárquicas, no quieren trabajar en conjunto, que acaban destruyendo de quien se alimentan, ¿o no? Sí.
¿Y por qué sucedió el cáncer? Por falta de conciencia. No llegaron los avisos de que había anarquía, había brotes de anarquía. La anarquía que hace, bloquea las carreteras, se mete en casas que no son de ellos, destruye tiendas y negocios e industrias que no son de ellos, pero dicen que pueden hacerlo y lo hacen. La anarquía es tremenda. La vía del iniciado no es la anarquía, ni tampoco la democracia, es la teocracia, en donde reina por sobre todo principios y valores, y no por mayoría de votos, sino por conciencia. Tengamos cuidado de confundir la democracia con la iniciación. La iniciación nunca se ha basado en democracia. Hay que ponernos de acuerdo y vamos a intentarlo y aprender todos. En ese sentido, sí, pero no que la razón la tiene la mayoría, no. Normalmente es al contrario. Poca gente comprende. De hecho, en varios textos se habla mucho de los pocos, de los privilegiados que han desarrollado conciencia y se dedican a servir en vez de exigir e imponer condiciones. Bueno, ¿alguien más? Ya estamos cerca. Alejandra y Maya, gusto saludarlos. Sí, maestro, buenos días. Ya dice Maya, no alcanzó a decir buenos días. Maestro, sobre la gente cuando es malagradecida. O sea, hay veces que quizás uno hace cosas por metiche, por pensar que eso es bien para otro. Y después resulta que no te lo pedí, aunque hiciste algo bueno, pero no te lo pedí. O sea, esa gente que, maestro, el ser mal agradecido, ¿qué pasa ahí? Gracias. Pues no valora lo que le han dado. Al no valorarlo, pues no lo usa correctamente. Lo desprecia cuando a lo mejor pudiera usarlo correctamente. El desagradecido desaprovecha las oportunidades y el agradecido las aprovecha, las agradece con generosidad, amplía su radio, expande la conciencia. Hay iniciación hacia una expansión de conciencia, una comprensión mayor. En la vía siempre se habla de Mahatmas, de almas grandes, porque son inclusivas, comprenden las partes que aparentemente inclusive no son compatibles. Pero si está en su lugar y haciendo lo que le toca, sí. Una cucaracha, pues no le encontramos uso en la casa, ¿o sí? No. Pero afuera tiene su uso o no, y su función. Es platillo de pajaritos, ¿sí? De reptiles, ¿o no? Se comen los insectos, ¿sí? Es un insecto la cucaracha, ¿no? Un insecto muy sofisticado, por cierto, y muy resistente. Pero ella cumple, si está en su lugar, hace su trabajo. Fuera de lugar, en desorden, no. Por eso, la tradición trabaja por un principio de jerarquía. Podemos, ante un reto, ponernos de acuerdo que vamos a intentar una solución, pero lo importante no va a ser el poder del ganar por mayoría, sino dar una solución. Ahí está la prueba. Esa es la diferencia en que mucha gente confunde la democracia con la iniciación. No, no es democrático. Nunca ha sido por la mayoría. Además, los griegos, dentro de sus reflexiones, decían, no recuerdo quién fue, creo que Aristóteles, que normalmente la democracia gana la ignorancia, porque la mayoría de la gente es ignorante.
no puede ver las cosas claras. Le falta preparación, o le falta información, o le falta experiencia, o le falta algo. Pocos van adelante. En la conciencia terrestre y todo, se forma como una especie de principio piramidal. La base, la que está abajo, que es la inconsciente, es muy grande. Y la conciencia que está arriba, que es casi el vértice de la pirámide, son pocos. Pero esos pocos no es que sean más, porque ellos están sostenidos en los de abajo. Por eso tienen que ayudar a los de abajo a crecer. Pero no es fácil. No es fácil. Te van a probar. Y luego ya después de no sé cuántos años decís, ay, qué bueno era. Sí, pero ya te lo echaste al plato. Ya quisiste acabar con él. Qué bueno era. Con el Buda pasó, con el Cristo pasó. Ay, qué bueno era. Curaba a todos y nunca hizo mal. Pero le llamó por su nombre a los hipócritas y por eso lo sentenciaron a muerte. Y algo parecido. Es pura coincidencia. Bueno, que pasen un feliz día. Estamos desde Coatepec transmitiendo y agradeciendo a la familia Jovin por su amabilidad y su gentileza, pero nos seguiremos moviendo. Tenemos otros ya sitios misionales para realizar. Les agradezco mucho su atención y su participación. Pax. Paz, Gracias. maestro. Muchas gracias a usted.